El gobierno de China llamó al presidente estadounidense, Joe Biden, a promover el retorno de las relaciones entre los dos países al cauce sano y sostenible, después de que William Burns, candidato a director de la CIA, calificara a la nación asiática como la mayor amenaza geopolítica. Esperamos que Estados Unidos pueda abandonar sus juegos de suma cero, e impulse el retorno de las relaciones chino-estadounidenses al camino saludable y sostenible, dijo el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, en una comparecencia ante la prensa. El funcionario sugirió a Washington una política constructiva para normalizar los lazos bilaterales. Zhao indicó que el anterior gobierno norteamericano, liderado por Donald Trump, valoró incorrectamente y tergiversó las tendencias de desarrollo y la política de China, y recurrió a distintas medidas de contención y presión dañando las relaciones entre las dos naciones. El diplomático enfatizó que China y Estados Unidos tienen intereses comunes, aunque también son inevitables las divergencias. El objetivo principal de la nueva administración de Estados Unidos consiste en contener a China y dividir su alianza con Rusia, aseguró a la prensa el politólogo ruso Boris Mesuyev, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov. El líder estadounidense, Joe Biden, pronunció el 4 de febrero un discurso, en el que llamó a liberar al opositor ruso Alexei Navalny, aseguró que la prolongación del Tratado START III con Rusia muestra su disposición a dialogar con los oponentes, pero prometió que Washington obligaría a pagar a Moscú por sus acciones, y tildó a Pekín de principal competidor. Biden no puede ignorar la situación política interna, era obvio que de alguna manera debía reaccionar ante ella. Pero está claro que Rusia no es la prioridad de su política. La principal tarea que formuló consiste en contener a China, su expansión y su poder geoeconómico, dijo Mesuyev. El profesor considera que el plan estratégico de Biden es no dejar que Rusia se acerque a China, para dividir esta alianza, para que Moscú se encuentre más cerca de Europa y el Atlántico que de Pekín. Según el experto, es necesario tener en cuenta la situación en que se encuentran las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, así como la existencia de un grupo político interno en Washington que no suavizará en absoluto su enfoque de Moscú. Si Biden muestra cierta debilidad hacia Rusia, los republicanos, que acaban de ser acusados de que su líder era un títere ruso, sin duda lanzarán con toda su energía una campaña antirrusa. Sin embargo, ahora yo no prestaría demasiada atención a esas duras declaraciones de política exterior, que seguirán, y tal vez vayan acompañadas de algunas acciones, afirmó. El interlocutor de la agencia no descartó, en este sentido, el 2021 sea un año difícil para Rusia. La historia con la extensión de START III demuestra que a pesar de toda esa retórica, a pesar del hecho de que habrá un rechazo ideológico de Rusia, no me parece que la lucha prioritaria de esta administración sea contra Rusia. Porque comprenden que la alianza completa entre Pekín y Moscú contra Occidente no será beneficiosa para Occidente, resumió. El otro plan de la Armada de Estados Unidos, establecer las prioridades de esta rama, de las fuerzas militares para la próxima década. El objetivo principal del plan es mantener el dominio marítimo sobre China y Rusia. No quiero ser dramático, pero siento que si la Armada pierde su liderazgo, si nos desviamos del rumbo y realmente quitamos los ojos de aquellas cosas, en las que tenemos que centrarnos con respecto a la preparación, las capacidades y los marineros, creo que no podremos recuperarnos en este siglo basándonos en la trayectoria que están siguiendo los chinos en este momento, destacó el almirante Michael Gilday, jefe de operaciones navales de la Armada de Estados Unidos, citado por Stars and Stripes. El documento distingue 4 principales prioridades en que centrarse en la próxima década. La Armada de Estados Unidos está comprometida en una competencia a largo plazo, que amenaza la seguridad y el modo de vida de los ciudadanos de Estados Unidos, señala el plan de la Armada. Los comandantes navales de Estados Unidos no tienen un momento que perder. Deben mantener un equilibrio de poder no solo en la nueva década, sino a lo largo del siglo XXI. Rusia y China son los principales rivales y violadores de la paz mundial, según el documento. Estos países socavan la libertad en el mar que durante mucho tiempo fue beneficiosa para todo el mundo, creen los almirantes de Estados Unidos, que redactaron el plan.
Lo que les desagrada mucho es el desarrollo de los modernos barcos de misiles y submarinos, misiles hipersónicos y armas nucleares tácticas por Rusia. La flota rusa, según el Pentágono, está aumentando su actividad en todo el mundo, desplegando fuerzas cada vez más cerca de las costas de Estados Unidos, por lo tanto Rusia debe ser retenida. La rápida evolución de la flota china también es motivo de preocupación para los analistas estadounidenses. Pekín está supuestamente desafiando a Washington y sus aliados y se está convirtiendo en la amenaza más aguda a largo plazo. Al mismo tiempo, se observa en el documento, que Estados Unidos es una potencia marítima y que su prosperidad y seguridad dependen de su capacidad para mantener su ventaja en el mar, lo que requiere extender su poder naval a todos los rincones del mundo. Los estadounidenses seguirán navegando y volando donde lo permita el derecho internacional, así como desplegando fuerzas en varias regiones del mundo, para desafiar las llamadas ambiciones marítimas excesivas de los competidores y nivelar sus capacidades de combate. Por ejemplo, los submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear, protegen a Estados Unidos de un ataque nuclear, y las fuerzas de operaciones especiales deben estar listas para aplastar incluso a un adversario más fuerte. Los almirantes aseguran que la Armada es capaz de desembarcar en cualquier costa para apoyar a las fuerzas terrestres. La Marina de Guerra de Estados Unidos tiene todos los medios necesarios para disuadir la agresión contra el país, empleando la información, la tecnología cibernética, y otros tipos de armas que permitan atacar desde, por debajo del mar y desde el aire. Washington también otorga un papel importante a la inteligencia artificial que ha demostrado ser efectiva y superior en combate, por lo que la Marina la usará en su modernización. Las plataformas marítimas no tripuladas también son vitales para la futura flota. Proporcionarán una ventaja de reconocimiento, vigilancia y capacidad ofensiva a la flota. Para el final de la década, el personal de la Marina debe ser capaz de trabajar con confianza y coherencia en estrecha colaboración con los vehículos robóticos. El comando de la Marina estadounidense no tiene duda de que la flota necesita ser fortalecida y expandida. Hacen falta más submarinos y naves de superficie con alta capacidad ofensiva. Además, las nuevas naves deben ser compactas como las fragatas de clase Constellation. El Pentágono tampoco da por perdidos los portaaviones. Siguen siendo el orgullo de la Marina, y el principal instrumento de demostración de poder. Entre los submarinos estratégicos de propulsión nuclear, las prioridades son los de la clase Columbia y el multipropósito Virginia. El mando de la Marina de Guerra admite que mejorar el equipo no es suficiente para consolidar el dominio en el mar. El personal debe ser entrenado a fondo, incluyendo una mejor comprensión del comportamiento del enemigo. Según los almirantes, los marineros no solo deben observar y reaccionar rápidamente a las amenazas, sino que deben anticipar instintivamente las acciones del enemigo mediante un profundo conocimiento de la mentalidad de sus adversarios. Los potenciales conflictos se practicarán en ejercicios alrededor del globo, desde el Alto Norte hasta el Pacífico Occidental. Las tecnologías digitales y de información son fundamentales para la estrategia naval de Estados Unidos, y las operaciones de combate son ahora imposibles sin ellos. Nuestros rivales confían en su capacidad para abrumar nuestras defensas con un gran número de misiles. Por lo tanto, necesitamos sensores fijos y móviles, así como submarinos y plataformas no tripuladas, para operar dentro de la zona de defensa de misiles del adversario. También necesitamos sistemas defensivos inagotables a bordo de nuestras naves de combate y aviones, resume la Armada. El Kremlin rechaza los matices de ultimátum en las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Rusia, declaró el portavoz Dmitry Peskov. Los ultimatos, aunque solo sea un matiz, generalmente son inaceptables para nosotros. Ya hemos dicho que no toleraremos tales declaraciones ni sermoneos, indicó. El líder estadounidense Biden pronunció la víspera un discurso en el cual prometió que Washington obligaría a Moscú a pagar por sus acciones. Lamentamos esta retórica muy agresiva y poco constructiva, dijo Peskov a la prensa. Sin embargo, el portavoz apuntó que Rusia espera seguir cooperando con Estados Unidos en áreas que representan interés mutuo. Peskov agregó que pese a una gran cantidad de discrepancias entre los dos países, Moscú confía en la voluntad política de los estadounidenses para continuar la colaboración donde nos conviene.
El Cuerpo de Marines de Estados Unidos está viviendo una de las reformas más radicales de su historia reciente. La meta es remodelar esta rama de las FAA para que sea capaz de actuar en rincones lejanos del mundo en nuevas condiciones. ¿Cómo es de innovadora y qué tiene que ver con China? El Cuerpo de Marines de Estados Unidos es una fuerza anfibia y expedicionaria que debería ser considerada un tipo de infantería de marina, pero no es tan simple. En realidad, la infantería de marina en Estados Unidos en el sentido estricto simplemente no existe, ya que esa fuerza desempeña una amplia variedad de operaciones y en gran medida estas son terrestres, y no de desembarco. Evidentemente los integrantes de esta rama de las Fuerzas Armadas están preparados para desembarcar en el territorio enemigo, porque a priori es su especialidad. Pero, como ya hemos mencionado, esta no es la única cosa en la que se especializan. El cuerpo dispone de su propia aviación, integrada por portaaviones de la Armada. Tiene a su disposición los aviones de tipo STOL de despegue corto y aterrizaje vertical, así como una gran cantidad de helicópteros y convertiplanos aeronaves de rotores basculantes. Sin embargo, la base de esta rama de las Fuerzas Armadas son las unidades de infantería motorizada, que están entrenadas para desembarcar, así como las unidades de ingeniería y retaguardia y los carros de combate. El personal activo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se cifra en 182.000 efectivos, que es más que el personal activo de las FAA de Chile, Perú o Venezuela. En otras palabras, esta fuerza militar es capaz de actuar por sí sola y sin la ayuda de otras ramas del ejército. Estados Unidos lleva muchos años luchando en diferentes partes del planeta, especialmente en las últimas 2 décadas. Después de este periodo la diferencia entre el ejército y el Cuerpo de Marines se hizo apenas visible, porque estas dos ramas de las FAA participan y llevan a cabo casi las mismas tareas. Luchan en los mismos lugares, y utilizan equipamiento y armamento idéntico. En el año 2010 la gestión militar estadounidense ya hablaba de que el Cuerpo de Marina tenía que recuperar su alma marítima y que esta rama de hecho se había convertido en un segundo ejército de tierra. Subrayaba que los efectivos del cuerpo no querían serlo. Entonces sonaron los primeros llamamientos a llevar a cabo una reforma, pero su inicio tardó 9 años en llegar. El momento por fin llegó en el año 2019, cuando el general David Berger asumió el mando del cuerpo. Las reformas que propone el general Berger son revolucionarias. El comandante busca remodelar el cuerpo de una vez por todas y retornarlo a su antigua gloria. Las medidas a las que quiere recurrir son drásticas, y no le convienen a todos, porque suponen la reducción del personal y de armamento que desde el punto de vista de Berger no es necesario para las unidades del cuerpo. El general quiere que esta rama deje de ser la duplicación del ejército. Según las reformas del general, en el Cuerpo de Marines reformado, no habrá mucho lugar para los batallones de la policía militar, la artillería remolcada, las unidades que se dedican a la construcción de puentes, los tanques ni las unidades que se ocupan de la logística. Los recortes también afectan a la aviación del cuerpo. Cada escuadrilla de aviones STOL F-35B será recortada. En vez de 16 aeronaves cada una dispondrá solo de 10. El cuerpo también se despedirá de 12.000 efectivos. Los planes del nuevo comandante se convirtieron en objeto de fuertes críticas, a pesar de que Berger cuente con el apoyo de la administración actual. El descontento con su reforma ha hecho que algunos crean que va a poner fin a la existencia del cuerpo, y que después de sus reformas no quede ninguna otra opción más que disolver esta rama. Sus preocupaciones no son infundadas porque en las reformas de Berger hay puntos bastante controvertidos. Pero, ¿para qué se necesitan estas reformas? El objetivo es preparar al Cuerpo de Marines para hacer frente a China en su zona de interés, el Mar de la China Meridional, según el Center for Strategic International Studies, el think tank estadounidense. La infantería de marina se enfocará en el combate litoral, mientras los conflictos terrestres en Oriente Medio y otras partes del globo serán responsabilidad del ejército norteamericano. Para hacer frente a China en las islas y en los islotes de aquella región, Berger propone recurrir a unidades expedicionarias y regimientos litorales del Cuerpo de Marines, que son la base de esta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la actualidad. Su tarea será evitar que los marineros chinos actúen con éxito en las aguas que están en litigio.
Para conseguirlo el cuerpo usará armas desde las islas que se encuentran bajo su control o bajo el de sus aliados regionales. Las reformas de Berger incluso parecen tener sentido en algunos casos particulares. Por ejemplo, la reducción en el número de tanques es lógica, si el escenario de confrontación es el mar de la China Meridional porque las islas de la zona carecen de fortificaciones. Además, los estadounidenses no planean asaltar las islas, sino evitar que los chinos desembarquen en las que están en disputa. Por consiguiente, los carros de combate no serán de mucha utilidad para esta tarea. Así las cosas, queda en el interrogante sobre el armamento que planea utilizar a cambio. La respuesta podría ser los sistemas de lanzamisiles múltiple HIMARS. Estos sistemas son capaces de realizar ataques fuertes a distancias largas. El alcance máximo es de 300 kilómetros, que es suficiente para operar en la zona de dichas islas. Otra ventaja de estos sistemas es la precisión. Además, está previsto el uso de drones que proporcionen datos de reconocimiento. Otro interrogante es, ¿en qué medida estas reformas serán efectivas? Actualmente están dirigidas a prepararse para un posible enfrentamiento con China en un lugar concreto. Pero si de repente surge la necesidad de enviar el cuerpo a otra parte del mundo, puede que esta rama no esté lista para librar combate en otras condiciones. De todas formas, las reformas se realizarán hasta 2030, por lo cual a la gestión militar de Estados Unidos le da tiempo de aplicar los cambios necesarios. En cualquier caso, Rusia tiene que seguir atenta porque el país euroasiático también tiene un archipiélago en el Océano Pacífico, una parte del cual lo reclama un aliado de Estados Unidos. Se trata de las pretensiones territoriales de Japón respecto a la parte sur de las Islas Kuriles. Si bien en la actualidad la confrontación parece muy poco probable, mejor tenerlo en cuenta y siempre estar preparados para cualquier desenlace.